lamentando el accidente fatal, 10 muertos, 15 personas heridas. Han ido surgiendo informaciones importantes. Bueno, vamos a hablar de eso durante mucho tiempo. Uno espera que las personas heridas puedan recuperarse. Los muertos están con todo el dolor que eso significa para la familia, gente que deja a mujeres viudas, mujeres que dejan a sus hijos. Es una cosa muy, muy dramática. Las historias que se desarrollan a partir de estos hechos trágicos, eso es inenarrable. Y tenemos un caso parecido y reciente, lo que ocurrió con la explosión de San Cristóbal. Personas, es un caso todavía mucho más complicado, donde hay parientes que perdieron a sus seres queridos y no saben a dónde ir a prenderle una vela porque ni siquiera han podido identificar el cadáver. Ese es un dolor que no cesa. Pero he estado hablando en la mañana y por eso traigo el tema antes de irnos a otro de los temas importantes del día. He estado hablando con algunas personas que conocen mucho de materia del transporte y la información que está circulando es de que aparentemente el camión no tenía freno. Y eso nos lleva a otro punto. Eso nos lleva a otro punto. Ustedes saben que hace un tiempo aquí se hizo un anuncio que tenía que ver con la verificación o verificación técnica vehicular. La verificación técnica vehicular es un procedimiento al que nosotros hemos renunciado de manera alegre. Era un proceso que obligaba al gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a hacer una evaluación periódica de cada vehículo que circulaba para otorgarle lo que para entonces se llamaba como la revista. La revista no era más que un impuesto de circulación, era un impuesto que se pagaba para que la autoridad estableciera que usted estaba habilitado, que ese vehículo estaba habilitado para poder circular en el territorio nacional. Tenía que ver con el sistema de frenos, estaba relacionado con el estado de los neumáticos, con las puertas, con las condiciones mínimas para que un vehículo circulara. Y digamos que los vehículos públicos con una mayor exigencia, uno supone, porque un vehículo público eh, acoge, recibe a una mayor cantidad de personas, los usuarios del transporte público de pasajeros. Claro, el vehículo privado también tenía que tener una regulación estricta para que el conductor y su familia o quienes le acompañen pudiera tener algún nivel de seguridad y eso nada más lo exige y lo garantiza el Estado. Pues hace un tiempo se anunció esto, la gestión de Hugo Vera y convocó a una conferencia de prensa y anunció que se había abierto un proceso de licitación para contratar ese tipo de servicios que en el año 2025 era cuando iba a entrar en vigencia. Yo recuerdo que dije en ese momento y después lo repetí, que la politiquería lo baña todo. Y lo decía porque eso debió haber entrado en vigencia de inmediato, o eso debió haberse licitado y cerrado el proceso, y de inmediato anunciarle al país que ya tenemos en vigencia el sistema de verificación técnica. Porque mientras tanto la gente se nos muere, mientras tanto seguimos provocando accidentes diarios, y mientras tanto tenemos en los accidentes de tránsito la principal causa de muerte de la República Dominicana, que nos ha convertido en el país de mayor muerte por accidente de tránsito del planeta. Ese país se llama República Dominicana. Entonces, traigo esto de nuevo para ver de qué manera las autoridades se animan. Y volvemos a lo de la verificación técnica. Yo no quisiera, y sé que estoy quizás perdiendo el tiempo, varando en el desierto, lloviendo sobre mojado, yo no quisiera que dentro de algunos días volvamos a los accidentes de tránsito, volvamos a tener 5, 6, 7, 10 muertos y que el gobierno no se haya animado a tomar correctivas, a tomar medidas. Y sé que puede pasar, es más, sé que va a pasar. Ahí viene diciembre mañana. La cantidad de vehículos circulando en diciembre, la cantidad de dinero de la que hemos hablado, la gente tomada, no tomada, a alta velocidad en las carreteras. Entonces yo no quisiera, de verdad que no quisiera, pero sé que quizás lo que digo no tiene mucho sentido. Yo no quisiera que antes de que termine el año volvamos a tener un accidente parecido porque no hemos tomado las medidas del lugar para evitar esos abusos en las carreteras. Decíamos más temprano que
Inobservancias casi siempre terminan en una crisis. Aquí no hay nadie que vigile a los choferes, o sea, los choferes de ninguna índole, ni de los de transporte pesado, ni de los de transporte no pesados. Nosotros pagamos un impuesto anual, la revista, el Marbete, lo que le ponen al vehículo, pero que nadie supervisa ni nadie sabe cómo está el vehículo. Eso es un impuesto es que usted una paga. farsa. Sí. O sea, es una farsa que le ponen, eso es para el gobierno recaudar fondos. Eso es el derecho a circulación nada más, y tiene que ver con la renovación de la placa. Exactamente, para circulación, pero ¿en qué condiciones usted circula? ¿En qué condiciones circula el vehículo suyo? O sea, el permiso que usted paga anual y que el gobierno recibe muy buenos recursos a través de ese aporte. ¿Cuál es la supervisión que hacen las autoridades a los vehículos? ¿Cuál es la supervisión que se hace a los choferes? Porque decíamos más temprano que no es lo mismo ser un chofer de un motor que va a transportar un pasajero, un motor, un ARX 115 o un C70, no es lo mismo que una patana con una tonelada de cemento. Son vehículos totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la supervisión a esos choferes? ¿Cuántas horas maneja el chofer? ¿Cuál es su consumo de alcohol? ¿Cómo es? Su consumo de droga, si es que usa alguna otra droga que no sea el alcohol. O sea, su licencia, ¿cómo es? ¿Usted se preparó para manejar patana o usted manejaba carro y de repente quiso ser patanista porque le pagan un poquito más? ¿Cuál es la supervisión a las empresas del transporte? Por parte de la autoridad, que es la que se supone está para regular y para que nuestras calles no sean escenarios de asesinatos y de crímenes, como ese de Quitasueño en el día de ayer, que no es la primera vez que pasa y que salen los residentes, los comunitarios, a quejarse de la alta velocidad con la que pasan por ahí todos. Ese de ayer, usted dice que posiblemente ese no tenía freno, pero igual, si ese tenía freno, a la velocidad que él venía, para usted frenar a esa velocidad es casi imposible que usted no se lleve todo lo que usted lleva por delante, porque no tiene un espacio de tiempo para frenar, porque no es un carro que usted va manejando, es una patana con una tonelada de cemento, una tonelada, o sea, el peso que ese señor lleva ahí en la parte de atrás no es un saco de arroz que lleva. Entonces, esa situación lamentable con esas personas que salen de sus casas temprano a trabajar, a llevar el pan para su casa, a llevar la comida para sus familiares, o sea, es una situación traumática y desgarradora, pero vivimos eso, o sea, en el este vemos a cada rato cómo un accidente se lleva la vida de decenas de personas. Veíamos una pareja de esposos creo que eran alemanes, que se casaron, que vinieron a casarse aquí a la República Dominicana y de vacaciones, y se murieron en un accidente ahí en el este, por las mismas razones que estamos viendo, porque no hay una supervisión por parte de las autoridades y no hay un régimen de consecuencias tampoco, ni para la empresa transportista, ni para los choferes. La autoridad no observa absolutamente nada. ¿Cuál es la rigurosidad con los neumáticos? ¿Cuánto dura un vehículo con los neumáticos? ¿Qué dice el permiso que cuánto debe durar de uso ese neumático a partir del momento en el que se lo ponen nuevos? Por ejemplo, todos los que han viajado a Estados Unidos o cualquier otro país, ¿no? Organizado, vemos en las interestatales los espacios que regularmente están a la derecha, donde usted ve los camioneros o los choferes de vehículos pesados estacionados cuando le toca su hora de descanso, porque si usted se pasó de las horas estipuladas para manejar, ya usted no puede seguir manejando. Tiene que detenerse a descansar, a comerse algo, a tomarse algo, dormir el tiempo que tenga que dormir y descansar ahí para poder continuar con su viaje. Porque si no, usted no tiene permiso para seguir manejando, porque su condición física no es para manejar 3, 4, 5 horas.
en una carretera, porque todo el que va ahí cerca suyo está en peligro, incluida su propia vida. Entonces aquí no hay ninguna supervisión por parte de las autoridades. El Intran no hace absolutamente nada, ni ninguna de las otras autoridades. Aquí tenemos a gente de la DGCEN, toda la 27 de febrero, en la Churchill, en la Lincoln, bueno, ahí sí los tenemos, en la Núñez de Cáceres, para absurdamente paralizar una vía 15 minutos y usted como un estúpido del otro lado, parado, haciendo absolutamente nada, viendo a los otros pasar, porque él ni siquiera tiene un tiempo razonable en su cerebro de saber que no puede darle paso 10 minutos a un solo lado, porque tienes otras 3 vías más. Entonces ellos están solo ahí, pero usted no solo se encuentra en ningún otro lugar amonestando, o se lo encuentra también en algún punto de carretera, escondido debajo de un árbol, acechando lo que usted venga y no se pase de del kilometraje por hora. Pero a esos patanistas o a esos choferes de vehículos pesados no hay ninguna observación por parte de las autoridades, lamentablemente, y vamos a seguir en las mismas. De hecho, ayer, Johanna, corroborando lo que dices, don Dani comentaba que, y lo hacía desde su propia experiencia, que en carretera él veía constantemente, a mí me ha pasado lo mismo, este tipo de transporte que es, o sea, son grandes y son amenazantes, porque cuando usted va en una carretera, aunque usted ande en un buen vehículo, una patana, como dice Johanna, que lleva cemento, una cosa gigantesca, y que venga rápido, o sea, la velocidad con la que estos transportistas andan es impresionante. Yo en verdad, yo en lo personal, yo no he visto. Porque hace un tiempo, José María, aquí ocurrió algo similar en las Américas, ¿tú te acuerdas? Sí. O sea, yo no he visto uno de estos vehículos, o sea, una de estas patanas que ande en una velocidad razonable. Puede ser que si hay una hora pico, cuando digo hora pico, me refiero en momentos específicos del año, donde se supone que una patana no debería estar transportando, me refiero por ejemplo un Jueves Santo, tal vez ahí ellos se manejan mejor, pero eso que usted decía, don Dani, de la velocidad con la que andan esas patanas es increíble. Si ellos no ven un tráfico como muy abultado, esa gente anda rapidísimo, que aunque pueda frenar, ¿cómo va a frenar? Y tuvimos lamentablemente un accidente en las Américas que fueron 2 patanas, yo recuerdo. 2 patanas. Bueno, vamos. O sea, yo no sé cuánta gente más tiene que morir para que haya realmente un régimen de consecuencias, porque ahora ¿quién es el culpable? ¿El chofer? ¿La empresa para que el chofer trabaja? O sea, ¿quiénes son los culpables de eso? Bueno, ahí hay muchos culpables, ahí son culpables las autoridades, ahí es culpable el sindicato que agrupa a los camioneros, ahí es culpable el conductor. Sí. Eso, hay una serie de responsabilidades que hay que establecer. Nosotros